Dos, uno, adelante, Iván. Muy buenas noches, bienvenidos a Calidad y Negocios. Hoy viernes que estamos saludándolos Inés Carazo e Iván Mifflin en este programa de Calidad y Negocios que está dedicado como siempre a los emprendedores y trabajadores de nuestro país que apuestan por la calidad y la innovación y en esta ocasión también por todos aquellos pobladores, sean emprendedores o no sean emprendedores, que están preocupados por la situación climática. Sin duda hay sectores que están muy afectados y se van a ver probablemente más afectados el fenómeno del niño, que es un fenómeno complejo como vamos a poder intercambiar con nuestros expositores, y veremos también cuáles son las consecuencias y la impostergable necesidad de organizarnos y tomar también medidas. No sé si lleguemos a que sean medidas preventivas, pero por lo menos medidas para que, digamos, el nivel de afectación de las poblaciones, de las actividades económicas vinculadas a estas poblaciones, pues no se vean afectadas. Y para esto, Inés, tenemos invitados de muy buen nivel, que van a poder conversar sobre estos temas cruciales para todos los pobladores del país. Adelante, Inés, buenas noches. Bueno, buenas tardes, noches, Iván. Sí. Efectivamente, este, este tema del clima afecta a todas las poblaciones, pero afecta mucho a los oyentes de calidad y negocios, que son fundamentalmente empresarios, MIPES y productores agrícolas a lo largo y ancho del país. Por eso, nuestro primer invitado es Javier Núñez. Javier es conferencista, ha trabajado con empresas agroexportadoras de Piura, de Lambayeque, de La Libertad, de Casma, de Chimbote, de Ica, de Huacho, de Arequipa, porque él es un investigador y un especialista en cambio climático. El equipo de Javier Núñez pronosticó en exclusiva una fase lluviosa que azotó a Argentina, Uruguay y Paraguay en el 2014. Y asimismo, también pronosticó las fases del llamado Niño Modoki, que nos explicará el nombre, durante los años 2017, el 2019 y ahora en el 2023. También ha participado en publicaciones en la NASA, en el Climate Change, y descubrió las denominadas piscinas calientes alrededor del mundo. Esto fue en el 2014 y esto fue un año y medio antes que la National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA, lo hiciera. Bienvenido, Javier, a Calidad y Negocios, aunque tengas buenas y malas noticias que darnos. Nuestro otro entrevistado es Buenas noches, Carlos Inés. Paredes. Carlos ya ha estado con nosotros. Carlos es economista, es director de Sierra Productiva, que es una propuesta protagonizada por organizaciones campesinas de base, federaciones y asociaciones, donde se integran conocimientos innovadores con la implementación de tecnologías concretas para un aprovechamiento óptimo de las potencialidades que posee la economía familiar campesina. Y estoy segura que nos va a hablar de cómo estas comunidades debieran enfrentar estos fenómenos naturales. La propuesta de Carlos Paredes, con más de 25 años de discusión, fue premiada como proyecto emprendedor innovador, replicable y sostenible a nivel mundial en la sexta edición del Desafío Mundial organizado por la BBC de Londres y la revista Newsweek. Él es medalla de oro de la FAO, Agricultura, Diálogo de Culturas del año 2005, en el Día Mundial de la Alimentación, premio al cambio climático y la diversidad biológica por el Día Mundial del Ambiente en el 2007, imparable Carlos, premio a la personalidad meritoria de la cultura peruana por el Ministerio de Cultura en el 2016, es asesor de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, mañana me voy al Cusco, y de la Confederación Campesina del Perú. También es integrante del Instituto para una Alternativa Agraria en el Cusco. Bienvenido nuevamente, Carlos, a Calidad y Negocios. Iván, vamos a empezar las preguntas Así con es. nuestro amigo Javier para tener una idea de qué es lo que se viene con el fenómeno del niño. Adelante, por favor, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Inés, por tu intervención. Quisiéramos, en primer lugar, comentar que en esta primera ronda queremos hacer una especie de introducción a lo que significa el fenómeno del niño y aclarar muchos aspectos técnicos
climatológicos científicos al respecto. Y para ello queríamos invitar a Javier en primer lugar para que nos pueda explicar y a nuestra audiencia qué significa exactamente el fenómeno del niño y sus diversas variantes. Se ha comenzado a hablar no solamente del niño global, sino del niño canónico y el niño modoki, que son términos que él nos va a explicar en el Perú y en Sudamérica. ¿Cuál es la Así es. intensidad que se pronostica para el fenómeno del niño en cualquiera de estas variantes o cualquiera de estas combinaciones? ¿Y cuáles son los principales impactos que va a significar el fenómeno del niño en nuestro país, en las diversas regiones, en la costa, en la sierra, en la Amazonía? Y por supuesto, bienvenido Javier y muchas gracias por compartir No, a ustedes, tus muchas gracias conocimientos. y saludo a todas las pymes y a todos los microempresarios, medianos empresarios de todo el Perú, ¿no? Bueno, la definición de niño global es una cosa tácita, porque el niño siempre es global, siempre lo ha sido, desde los moches hasta ahora. Nunca ha habido niño costero. El término niño costero es un término que el señor Ronald Woodman inventó en los años 90, porque él consideraba que solamente si se calentaba el cuadrante 1+2 era un niño que afectaba al Perú, pero que si se calentaba el centro del Pacífico o niño 3.4 en el centro del Pacífico ecuatorial, no nos afectaba. Bueno, lamentablemente estaba equivocado porque lamentablemente el niño ecuatorial, que no es este caso, o sea, no solamente es ecuatorial, es multidireccional, desde el Ártico, América del Norte, va a México, va a Panamá, va digamos, a la zona de convergencia intertropical que es Colombia, Panamá, viene al Perú, Ecuador, Chile, la Antártida y pasa al Atlántico y inclusive va al Ártico, ¿no? Entonces lo global es tácito. La intensidad que nosotros le hemos dado es extraordinaria. ¿Por qué? Porque lamentablemente el dióxido de carbono y el cambio climático ha creado los últimos 4 o 5 meses son meses récords, los más calientes. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre han sido meses récords. 1,75 grados por encima del promedio del siglo XX y del siglo XIX. El Perú ha batido su récord de temperatura promedio hace unos días, superando el 97, 98 y 82, 83. Y este niño se parece más al niño de 1925 y 26, que llovió en todo el Perú. ¿Cuál es la diferencia del niño modoki con el niño ecuatorial? La gente querrá saber, o costero. El costero no existe porque el Perú no puede producir solamente el niño para nosotros, somos parte del mundo, y la atmósfera tiene, el niño modoki tiene 14 anomalías, a diferencia del niño ecuatorial, que es que la onda Kelvin sale de Nueva Guinea, se demora 2-3 meses en llegar a la costa peruana, acopla a la atmósfera y esas anomalías de la onda Kelvin, que son +6 o +7 o +8 de calor, se acoplan a la atmósfera y llueve, ¿no? Pero la prueba de que no es no es un niño solamente ecuatorial como vivimos en 97, 98, 82, 83, es que lo que decide acá las lluvias no es la temperatura solamente del mar, sino básicamente la temperatura del aire, o sea, las olas de calor que vienen del África, del Asia y de Centroamérica por el viento norte, la nubosidad convectiva, que es nubosidad de tormenta, de lluvia, y los ríos atmosféricos. ¿Qué son ríos atmosféricos? Son bandas de humedad con vapor de agua y agua líquida en nubosidad, que, por ejemplo, para hacerlo simple, es lo que ha hecho de que el huracán Otis pasara en 12 horas de tormenta tropical a categoría 5, ¿no? Entonces, cuando se junta el río atmosférico con nubosidad convectiva y temperaturas altas por las olas de calor, llueve el acumulado de meses o años en un día, ¿no? Y digamos,
es para mí el motor del cambio climático, pero el ingrediente del cambio climático es el dióxido de carbono. El Modoki lo que hace es procesar todo este dióxido de carbono récord que no tenemos en 14 millones de años, 425 no se ha visto en 14 millones de años, y es lo que en FEN, ni Senami, ni NOAA están, digamos, incluyendo en la ecuación, ¿no? Entonces, el problema es que no estamos preparados. La obra de ejecución está en 43%, la señora Bolívar que está paseando por el mundo, los ministros creo Pedro, que se no está tienen... interrumpiendo la comunicación. ¿Podrías, de repente, se ha movido un micro, Javier? A Sí, ver, adelante, ¿me por escuchas favor. ahí? Sí, sí, perfecto. Ahora sí. Entonces, nosotros acertamos, fuimos los únicos en el mundo y Sudamérica y en el Perú en acertar con 9 meses de anticipación las lluvias históricas del 2017 sobre el Perú, ¿no? Después se subieron a la combi, a la volada, en FEN, Senami, Levi y todo lo demás, ¿no? Pero ¿de qué sirve, digamos, dar una semana antes cuando la idea es tener planificación, prevención con 8 meses de anticipación? Esa es mi idea, ¿no? Que si no hay prevención con 8 meses de anticipación, es un desastre lo que se viene, ¿no? Y en 3 meses no puedes hacer obras de prevención. Es lo que está sucediendo. Tenemos atmosféricos con 50 litros por metro cuadrado diarios, y diario en San Gabán, por ejemplo, 152 litros. Y todavía no pasa en fase seca y hay una fase húmeda, de atmósfera húmeda. Los ríos atmosféricos están entre los 2.000 y 4.000 metros, por todo el Perú y toda Sudamérica. Atmósfera húmeda, empiezan las lluvias a nivel nacional, como sucedió en 1925, que duraron un año. Nosotros hemos pronosticado que esto va a durar aproximadamente hasta el otoño del 2024. O sea, ojo, son 6 meses de lluvia. No sé si el Perú puede aguantar 6 meses de lluvia, Javier, tú tenías ¿no? unas láminas que querías mostrarnos también para A ver si ilustrar pueden, estos temas. a ver Sí, si si te pueden parece, ponerla, la por favor. ponemos. Ya, Por favor. sí, adelante. Nos vas Ya, explicando. estos son pronósticos de lluvia a 10 días del modelo europeo. MWF, que son 18 oficinas meteorológicas europeas. Ponen lluvias de 100 litros en los Andes y la Sierra de Selva, lo que se color en color verde, amarillo, 50 litros, y ponen lluvias. Arregle el micrófono, Javier. Perdón, Javier, el micrófono está habiendo alguna interferencia y se te escucha entrecortado. O me voy a acercar. Ahí bien. Este es el modelo. Ahí está Perfecto. bien. Perfecto. El modelo nacional a 10 días. Esto quiere decir que va a llover, ¿no? Y es el mejor modelo climático del mundo, porque son 18 oficinas europeas, ¿no? El siguiente cuadro, por favor, para que vean que no es solamente el Perú, sino Sudamérica. Como ven, la zona rosada no es sobre la línea ecuatorial, está encima de la línea ecuatorial. Lo que hace un niño canónico ecuatorial como De nuevo el micrófono, Javier, no te acerques Me tanto. parece que estás chocando con el micrófono o algo así. No lo toques el micrófono, aléjate del micrófono y solamente tu voz. Ok, ahí está bien. Sí, Ya, me voy a quedar acá. Este es el modelo también el modelo europeo para Sudamérica, y las lluvias van a ser en casi toda Sudamérica, pero solamente es a 10 días. O sea, esto va a seguir, esto va a empezar ahora en diciembre, ya empezó en realidad, y va a seguir en enero, febrero, marzo, abril, mayo, y puede llegar hasta junio. Entonces, a esto hay que sumarle la saturación de suelos,
que después vamos a ver, ¿no? La siguiente imagen, por favor, si puede ponerla en esto. Este es el modelo GFS que pone lluvias de 40 litros sobre la costa, de color celeste, sobre Lima. Lima va a sufrir lluvias históricas, igual que Ancash, igual que La Libertad, igual que Ica, igual que Arequipa, igual que Moquegua, Tacna, y todos los Andes, y toda la ceja de selva, y toda la selva baja. Entonces, el spread o margen diferencial entre los modelos se está reduciendo. Cuando se reduce el spread, es que la certeza de las lluvias, digamos, aumenta, ¿no? La certeza es más exacta. En la siguiente imagen, Inés. Este es el modelo de Climate Analyzer, hace la misma, casi repite las lluvias a nivel nacional, sobre todo el Perú. Esto es de 2 a 4 días. Esto es de 2 a 4 días. La siguiente imagen es de 6 a 8 días. Esta de acá aumenta las lluvias. Y la siguiente imagen aumenta las lluvias y sigue lluvias sobre todo el Perú. No sé si quieran parar ahí para hacer algunas preguntas para que la gente pueda entender, digamos, por qué llueve sobre todo el Perú, ¿no? De acuerdo, más bien tú contesta la pregunta para pasarle a hacerle las preguntas a Carlos y Bueno, con lo que se esto, viene es sí. lo que se viene es un niño, un mega niño Modoki, extraordinario, de 6 meses o a 8 meses de duración, con temperaturas por encima de lo normal, donde la Antártida ya está calentándose y eso hace que el anticiclón se, se vuelva más lento, pierda fuerza, por eso que se está calentando el mar, como vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Y el mar no es, como piensan la climatología peruana, estatal, de que es el único factor. O sea, es uno de los factores, pero no es el más importante, ¿no? Lo más importante es el viento norte que nos viene de Centroamérica, de Asia, del África, con la nubosidad convectiva y los ríos atmosféricos, ¿no? Esos tres factores, solamente esos tres factores van a producir lluvias extraordinarias sobre el Perú, ¿no? Y se van a unir la zona de convergencia intertropical del Atlántico con la del Pacífico sobre el Perú, que fue lo que pasó en marzo, abril y mayo de este año y creó el ciclón Yaku, ¿no? Creo que estoy dentro de los 7 minutos o me he De pasado. acuerdo, no, tenemos más tiempo, así que vamos a continuar con esta interesantísima presentación porque nos da un buen contexto. Adelante, Inés, con Carlos. Gracias, Bueno, Javier. muchísimas gracias, Javier. Encantado. Efectivamente, aunque no son buenas las noticias, es preferible prevenir. Yo Así quería es. preguntarle a Carlos cómo estos cambios bruscos del clima del que nos habla Javier, el exceso, por un lado, de lluvias, de precipitaciones y de humedad, pero también parecería haber también zonas con sequía, olas de calor y olas de frío, o sea, temas Así es. extremos que generan diversos impactos, y en particular me gustaría a ti preguntarte por lo que más conoces, que es la agricultura familiar. ¿Cuáles crees tú, o desde Sierra Productiva, que podrían ser los impactos en las poblaciones y la producción de las zonas rurales? ¿Y qué riesgos deberían enfrentar especialmente los pobladores más vulnerables en las zonas rurales por este tema o de las lluvias o de la sequía? Adelante, Carlos, por favor. Bueno, muchas gracias Inés, muchas gracias Iván y un saludo a Javier. Muchas gracias. Salud. Bueno, en el caso de los indicadores que han sido mencionados por Inés, la característica que venimos teniendo ya segundo año, segunda campaña agropecuaria, es una presencia más constante de la sequía. Lo de las lluvias han venido con el ciclón Yaku y luego de eso no han habido más lluvias.
y se ha dado la característica que ha notado Javier, en el sentido de que vienen lluvias pico, pero de ese pico luego pasamos a una curva plana de sequía como característica principal. Junto a la sequía se están dando esta elevación sustantiva de temperaturas. Se habla de que las temperaturas que están habiendo son muy superiores a las medias que han habido, incluso poniendo como horizonte temporal hasta 100 años. Entonces, esto está provocando una extrema evapotranspiración de las fuentes de agua. Y tenemos la situación de, por ejemplo, el lago Titicaca, que ha reducido de manera preocupante su caudal. Hay zonas en que ha caído 1,5 metros de nivel. Y digamos, por ejemplo, lo que rodea la isla de los Uros ya no es navegable ahora. Está rodeado de playas de arena y las barcazas no pueden ingresar a los Uros. Tenemos que, además, por ejemplo, en el Amazonas, en la zona del Brasil, la cosa es súper preocupante. Se ha reducido a un río normal como en la parte central, y en los dos extremos, en toda la parte ancha, que es gigante, ahora es barro, es arena y barro, y ha dejado de ser navegable. Y en la zona de Iquitos también se está presentando una característica de esa naturaleza, con la reducción de más de 1 metro de nivel del Amazonas. Entonces estamos ante una situación muy difícil, pero en este tema de los picos, por ejemplo, tenemos que hace un par de meses se reportó que las cataratas de Iguazú estaban en su peor nivel. Sin embargo, la semana precedente a este diálogo que estamos teniendo, Así es. han habido unas lluvias que han incrementado en 26 veces los Exacto. niveles normales de agua, y ha hecho que las cataratas estén prácticamente con un exceso de agua. Ahora, no sé cómo, porque también esta lluvia o este incremento está en Iguazú, se ha presentado en Paraguay y el Uruguay, y no sé si Uruguay ha recuperado su río Santa Lucía, que ya había estado seco, y Uruguay tiene 8 meses consumiendo agua de consumo humano por bidones que los compra del exterior, porque no tiene agua dulce para satisfacer las necesidades humanas de consumo. Entenderán cómo está la situación de su ganadería. Y el Uruguay en ganadería es una potencia en América Latina. Así es. Entonces, tenemos estas características. En el Perú está pegando muy fuerte el tema de la temperatura alta. Eso ha llevado a que los frutales necesitan, para florear, la flor es el precedente al fruto. Si no hay flor, no hay fruto. La floración se da cuando la temperatura está entre 10 y 12 grados. Se necesita un frío. Así Y es. lo que está ocurriendo es que tenemos una temperatura de 18, 20 grados, 22. que, por ejemplo, ha llevado a la situación siguiente. Los productores de mango han anunciado que van a reducir 80% el nivel de su producción. Y el caso más complicado está en la costa de Ancash, entre Casma y Guarmey, donde se va a perder el 100% del mango, porque, digamos, las temperaturas allí han estado encima de 20. Entonces, no ha habido floración. Entonces, esta es una característica que está afectando a toda la agricultura. Todos van a tener menos fruto. Es decir, va a haber una baja de la productividad, aparte de que se van a enfermar las plantas, porque ese calor
también incentiva la aparición de Plagas. diversos bichos que afectan la salud de las plantas. Asimismo, tenemos otro efecto que está en otro sector muy importante digamos, de la economía nacional, que son los textiles, las confecciones. Toda la industria, Iván conoce y Inés igualmente, el tema de gamarra y todo lo demás, se están viendo afectados porque ellos se vean preparados para una etapa de frío que no ha habido, por lo cual no han vendido. Han tenido que estar en ofertas de 3x1 y demás, pero ni eso les ha permitido recuperar en algo su inversión. Entonces, los daños son muy fuertes en este sentido. En el caso de la sierra, lo más preocupante que tenemos es Puno, que ya tiene 2 campañas agropecuarias con sequía severa y la situación es delicada. En el caso de Cusco ha habido una semisequía. Por fortuna, en el caso del Cusco, de las 182,000 unidades productivas que tenemos, más o menos hay unas 40,000 que tienen riego tecnificado. En ese caso, no ha habido problema. Ha estado funcionando cultivos, también los pastos, y no ha habido dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Que debimos, como parte de la prevención, extender el riego tecnificado para que todo el mundo pudiera beneficiarse. Y hay un par de cosas que me parece que también son de mucha importancia. La primera es relativo a los abonos orgánicos. Si a los abonos orgánicos pudiésemos, por ejemplo, generalizar el bokashi y agregarle al bokashi harina de rocas para una mineralización natural, este tipo de abono ayuda a retener humedad y ayuda a también la sanidad de las plantas, de modo tal que los efectos que vienen por el alto calor y el efecto que viene por, digamos, la ausencia de lluvias, estarían de alguna manera compensados en unos terrenos que están preparados para estar en condiciones de esta situación. Y el otro tema me parece que tiene que ver con cómo sostenemos la ganadería. A mí me da inmensa pena que, por ejemplo, en el caso de Piura, Tumbes, están reportando situaciones de hambruna del ganado por la sequía que hay. Y se ven fotografías de ganados prácticamente cadavéricos, donde se les nota sus huesos, etc. Entonces, eso no debería ocurrir. Si es que implementásemos una innovación tecnológica productiva que es la elaboración del forraje verde hidropónico. Este forraje verde hidropónico se produce sin tierra. Es una germinación en bandejas. Y, por ejemplo, 1 kilo de forraje verde hidropónico equivale a 3 kilos de alfalfa. 1 kilo de alfalfa es resultado de 200 litros de agua en riego. 3 kilos de alfalfa, 600 litros de agua en riego. Mientras que para obtener 7 kilos de alimento para el ganado en lugar de 1 solo kilo, se necesitan 2 litros de agua. Es decir, el forraje verde hidropónico es un ahorro de agua y es un incremento de la calidad nutricional, con lo cual no debería haber un solo ganado, un solo cuy que muriera por inanición, como estaba ocurriendo. Pero el Estado, ¿qué ha hecho frente a este tema de la sequía y la falta de alimentos para el ganado? Lo mismo de siempre, comprar pacas de heno de la Argentina y traerlas en avión. Y eso es repartirle a cada uno como un pastelito y nada más. Y no es una alimentación sostenible que pueda haber. ¿Cuándo podríamos recurrir a esta tecnología que, digamos, es muy importante y que además implica un ahorro de agua y una eficiencia en el riego? Son algunas de las soluciones que podríamos recurrir para ver cómo afrontamos esta situación extrema en materia del clima. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos.
Yo ahora le quisiera preguntar también a Javier, frente al pronóstico que él hace y que confirma eh, lo que plantea Carlos, ¿cuáles son, a tu criterio, los problemas que enfrentará tanto la población urbana como la población rural, así como los sectores, especialmente de la pesca y la agricultura, la ganadería que se acaba de mencionar, frente a los fenómenos climáticos que se viven en las distintas regiones del Perú? Y en tu opinión, Inés, ¿qué medidas podrían tomarse para mitigar el impacto de un fenómeno climático extremo, como el Niño, tome el nombre que tenga, tanto en las zonas así, costeras, urbanas y rurales? Adelante, Javier. para complementar lo que ha dicho muy bien el señor Paredes, quiero explicar que el Niño Modoki es un evento seco, lluvioso, extremo. Pasa de sequía extrema a lluvia extrema, como sufrió ¿cómo se llama? Grecia, Libia, como lo que sufrió Nueva York, lo que ha sufrido Beijing, lo que ha sufrido Italia ahora, que está totalmente inundada, de sequía extrema. En noviembre del 2016, se registró el noviembre más seco de los últimos 35 años, o sea, nos remitíamos a 1985, cuando recién asumía el gobierno el doctor García Pérez. El doctor García Pérez nombró y creó el Banco Agrario. No sabía, por supuesto, de que estábamos bajo un fenómeno del Niño Modoki en fase seca. El Niño Modoki puede empezar en un país con fase seca o con fase lluviosa. En el 25 empezó en el Perú con fase seca. En octubre, noviembre y diciembre de 1924 hubo sequía de 3 meses, extrema. En el fenómeno del niño, para mí la fase lluviosa de este mismo niño, para mí este niño tiene ya 10 años, este niño modo que se llama back to back o años pegados, combina la atmósfera seca y cada año es como un evento diferente. A los 2 meses de ese noviembre súper seco, vinieron las lluvias extraordinarias de 2017, donde no hubo prevención, a pesar que el mar estaba caliente, por copiar y pegar a NOAA, ¿no? Yo creo que copiar y pegar a NOAA es nefasto porque lamentablemente los señores de NOAA se han quedado en la zona de confort, no han investigado sobre este niño. Y este niño es el motor del cambio climático, pues, porque cuando no hay ríos atmosféricos, entra el aire seco del Sahara y crean condiciones perfectas para la sequía, además de las olas de calor. Sobre los brotes, nosotros pronosticamos en marzo, a mediados de marzo, en Radio Exitosa, me acuerdo, que no iba a haber invierno. Y pudimos ayudar a algunos agricultores. Tenemos que entender que el cambio climático no solamente son lluvias, es un efecto multisectorial, sanitario, pesquero, textil, agroexportador. Entonces, el Perú va a sufrir un golpe fuertísimo en la cuestión de agroexportación y de agricultura interna para cada familia que tiene, ¿no? Su parcela, ¿no? Porque no tiene la tecnificación y el asesoramiento del Estado ni de la empresa privada, ¿no? Y en eso queremos ayudar nosotros. Entonces, cuando el señor Paredes nos dice que en estos momentos hay sequía, efectivamente, pero se pasa de sequía extrema, en las próximas semanas se pasa a atmósfera húmeda, porque el aire seco del Sahara abandona Sudamérica, y la Antártida también deja de bombear este aire seco y entran estos ríos atmosféricos. ¿Qué cosa? Los ríos atmosféricos es que el mar ya no aguanta más calor producto del dióxido de carbono. Entonces, ese vapor de agua que sobra encima del mar se ha ido a los 2.000 metros. Y entre los 2.000 y 4.000 metros hay ríos atmosféricos. En otras palabras, hay un niño en la atmósfera y hay otro niño en el mar. Y ahora se van a juntar los dos. En estos momentos estamos, digamos, si podríamos ponerle un nombre, una interfase de atmósfera seca, atmósfera húmeda. En las próximas semanas nosotros calculamos que debe ser diciembre, a más tardar enero, como comprenderán. Es muy difícil pronosticar
cuándo se va totalmente el aire seco del Sahara, pero ya hay algunas lluvias en algunas partes del Perú, pero no, digamos, como los modelos dicen. Los modelos están demorándose casi 15 a un mes. O sea, el spread o margen diferencial es gigantesco. Entonces, si los modelos europeos, norteamericanos, se equivocan, nosotros tenemos que hacer como hacían los antiguos peruanos. Los antiguos peruanos, desde Bichama, desde Caral, hasta los incas, observaban la naturaleza y observaban y además canalizaban el agua. El agua significaba una cuestión religiosa y a la vez una bendición. Pero cuando los de Caral hicieron en Bichama, antes que se fundara Caral, Ponte un poquito más lejos que de nuevo no se te escucha bien. cuando pusieron la serpiente y el sapo, están anticipándose a las lluvias, porque el sapo y la serpiente aparecen en forma exponencial antes de las lluvias. Entonces, tenemos que retomar esas raíces, porque los modelos son imperfectos, los modelos son aproximaciones, ¿no? El pájaro chilalo, la concha espondylus, ya nosotros hemos pronosticado esta fase hace 8 o 9 meses. Pronosticamos las lluvias de inicio del año, duró 5 meses la atmósfera seca, Inés y Carlos. 5 meses duró la atmósfera seca, ¿no? Mientras que en el 25 duró 3 meses, en el 2016 duró solamente 2 meses. Entonces, es muy difícil predecir esta maquinaria creada por el hombre, porque no hay duda que esto es creado por el hombre. El niño se ha convertido, el niño Modoki se ha convertido en el motor del cambio climático, pero el combustible es el dióxido de carbono. Entonces, tenemos que tener observación de la naturaleza, tenemos que ir a esas raíces. Los antiguos peruanos tenían 5.000, 4.500 años de observación de la naturaleza, ¿no? Entonces, no es ni blanco ni negro, es de un extremo a otro extremo. Y ahora la Antártida está pasando de fase negativa o fase fría, está pasando a fase positiva. O sea, la Antártida tiene un juego y un rol importantísimo dentro del evento. Importantísimo, tan importante como Asia, como el Pacífico, como Centroamérica. El calor que hemos sentido hoy día, por ejemplo, ayer no estaba, es producto de que octubre y noviembre son normalmente interestacionales. Tienen un rango térmico amplio. Bueno, el Modoki está llevando este rango térmico a los extremos más sin precedentes, ¿no? Ayer hemos tenido 16 grados acá en Barranco a la 1 de la mañana y hoy día hemos tenido 25 grados. Y se supone que estamos en primavera. Lo que va a pasar es que la Antártida, comienzan los vientos alrededor de la Antártida a ralentizarse, a ser más lentos, y el anticiclón comienza a debilitarse, y cuando viene la paralización del anticiclón se calienta el mar y vienen los vientos de trasvase, la nubosidad de trasvase. Entonces va a haber mucha lluvia de trasvase en el verano, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que orientar a los agricultores, a la gente de gamarra, a la manufactura, a la gente de servicios, a la gente de la pesca, a entender qué cosa es el cambio climático, ¿no? Y cómo juega de sequía extrema a lluvia extrema. A eso nos vamos a enfrentar en los próximos años, décadas, y bueno, quería hacer esta puntualización porque el señor Paredes con toda razón está preocupado por la sequía, pero a mí me preocupa mucho la sequía y también me preocupa mucho las lluvias, porque yo le he pedido a la Asociación del Agua, a Lana, que, por ejemplo, amplíen los canales de regadío para que haya drenaje, porque yo he estado en Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Casma, Huarmey, Huacho, Ica, y todos me decían que necesitaban un permiso de la Junta de Usuarios, de la Junta de Regantes y de Lana en el tope
para poder anchar sus canales de, digamos, de regadío que pueden servir de drenaje. Porque si el agua que llueve, que puede ser, mira, Lima colapsa con 15 litros, ¿ah? Guarmey y Casma están por debajo del nivel del mar. Ese es el problema. Entonces, si llueve solamente 5 o 7 litros diarios por una semana, colapsa cualquier ciudad de la costa. Colapsa cualquier ciudad de la costa. Desde Palpa, Nazca, Mollendo, Tacna, hasta Casma, Guarmey, Huacho, Chancay, y en Lima, principalmente, donde más va a ser golpeada con lluvia, va a ser el cono noreste, o sea, Jicamarca, San Juan del Lurigancho, el Agustino, Ventanilla, Comas, ¿cómo se llama? Caraballo, la parte, la cuenca media de Valle Chillón, ¿no? Hualcoloro, por supuesto. Entonces, la humedad y los ríos atmosféricos uno los puede ver, uno los puede ver. Yo he Javier, podido predecir. Sí, dime Inés. nada, voy a pedirte que, interesantísimo, tomamos nota, Así es. trataremos de que se multiplique la grabación que estamos haciendo por Facebook, pero quisiera ahora que Iván le haga un poco Sí, las preguntas justamente también a Carlos. está muy, que Carlos, lo que te vamos a preguntar justamente está muy vinculado con esta preocupación que tiene Javier sobre la, digamos, el exceso de lluvia, el exceso de precipitaciones y cómo manejarlo más adecuadamente, ¿no? Más allá de las obras de infraestructura que se supone que están orientadas a descolmatar los ríos o dar salidas, ¿no es cierto?, para el cauce que va a crecer de todas maneras. Yo he escuchado preocupados a los tumbesinos, a los piuranos, que ven que los ríos antes tenían varios cauces y ahora solamente tienen uno y ese uno está totalmente colmatado, ¿no? Más allá de eso, que sabemos que con las condiciones actuales de infraestructura y, bueno, las obras poco eficaces que se hacen desde los gobiernos, no se espera que se culmine, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer algo desde, como ustedes que promueven desde Sierra Productiva, preparándonos a los pobladores para una respuesta que pueda ser resiliente al fenómeno del niño, ¿no? ¿Qué acciones podrían hacerse a nivel de los territorios antes que se desencadene el fenómeno del niño con la fuerza que se pronostica, e incluso pensando en positivo, digamos, qué hacer después con el exceso de agua, que eso es un problema que, digamos, en las zonas, digamos, de los desiertos secos, digamos, del norte, resulta siendo una cosa interesante, ¿no? O sea, verlo también como oportunidad. No estamos preparados ni para la desgracia ni para la oportunidad. Adelante, Carlos, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, entendiéndole a Javier, eh, capaz Te oímos mal, Carlos. simplificar en nuestro modo de entender, perdón, Está un poquito lejos que la audición. Sí, ahora sí. teniendo una temporalidad, la duración mayor en materia de tiempo es de la sequía. Y las lluvias vienen en pico, intensas, como ha sido dicho por Javier, unas lluvias que debieran llover en 3, 4, 5 meses, lo hacen en 2, 3 días, por lo cual hay un excedente. Entonces, yo creo que tenemos que buscar prepararnos para ambos escenarios. Así es. En el escenario de las lluvias, hay una práctica que se está llevando adelante en el país que es bastante interesante, que fue impulsado por Sierra Azul, esto de las cochas, mejorar las cochas, es decir, captaciones de agua naturales que ya existen. Lo que han hecho ha sido ampliarle el radio de captación del hoyo y elevarle digamos, los muros de forma tal que almacene más agua de la normal. Eso está bien. Esto ha sido replicado por los gobiernos regionales y hay algunos gobiernos regionales que han tenido comportamientos bastante elevados. Creo que el más interesante es el de La Libertad,
en las provincias de Sierra de la Libertad ha instalado más de 10.000 microreservorios. Con un problema: no tiene salida para el riego tecnificado. La mayoría solamente son almacenamientos. Y los pocos que se usan, en su gran mayoría, se usan para riego por gravedad, que es una mala práctica relacionada con este almacenamiento, porque debería protegerse, cuidarse, para que dure lo más posible y que su riego sea eficiente. Lamentablemente, esto no se está haciendo en los lugares donde va a llover más, que es el caso de Piura Tumbes. Y allí más bien no hay dónde llevar el agua, ni hay una canalización de los grandes ríos para que saquen agua del caudal y los lleven a los extremos. Por ejemplo, en el caso de Piura, tengo entendido que tienen alrededor de 5 o 10 bombas para extraer el agua del subsuelo y poderla bombear a 2, 3, 5 kilómetros fuera del caudal. Pero todas están sin funcionamiento por falta de mantenimiento. Ojalá que ahora ya estén preparadas, pero que también se sepa a dónde se va a conducir ese agua que se va a retirar, porque podrían aparecer a los costados 20, 50, 100, 200 reservorios que almacenen agua para los momentos en que va a aparecer la sequía. Porque, repito, esta idea de que las lluvias son intensas pero de corto tiempo y las sequías son largas en materia de número de días, número de fechas. Eso me parece que sería importante. Lo segundo es cómo hacemos que aguas que, por ejemplo, están ahí en el río La Leche y en el río, otro que viene desde Cajamarca, a la zona de Chiclayo y también en las zonas de Trujillo, en fin, cómo se hace para que no se conviertan en grandes inundaciones. Yo creo que deberíamos abrir una especie de trinches donde a los costados del cauce central se le abran 2 otros cauces, donde pueda haber una distribución del agua, de modo tal que no vaya como inundación de terrenos, sino vaya como más o menos lo que es Holanda, es decir, por canales, y que eso pueda estar reservado. ¿Por qué? Porque como es lluvia intensa de poco tiempo y sequía larga, necesitamos también hacer que ese agua no termine en el mar, sino almacenarla para poderla aprovechar en función de que, digamos, se tenga una sequía de largo tiempo de menor impacto en términos de daño. El otro tema tiene que ver con qué hacemos con los cauces secos y los cauces que tienen pendiente pronunciada. Y ahí hay 2 técnicas que me parece que son importantes. Una de ellas es la protección ribereña con gaviones, no con muros de contención. Gaviones, que son piedras que se ponen en unas mallas que son rectangulares y que tienen la siguiente ventaja: se colocan una sobre otra, van en la pared de las 2 laterales del río, el agua choca, ingresa, como son piedras, entra y pierde velocidad, con lo cual no le pega tan fuerte a la pared y no abre el río, no genera inundación. Y más bien, la fuerza del río está por el centro y los laterales se enlentecen por el hecho de la presencia de los gaviones. Estos mismos gaviones pueden colocarse, pero como barreras, de forma tal que viene el agua del río, se forma una especie de lagunilla hacia la parte de atrás y cae por rebose. Y en la parte baja hay que hacerle un hueco para que ingrese el agua y luego salga con velocidad 0, de forma tal que hay una pendiente enlenteciendo. Véase lo que han hecho los incas en Tipón, en el Cusco, donde para que el agua no vaya como un chorro,
sino que se distribuyen su salida. Caen a una poza y de la poza salen con velocidad cero. Es decir, creo que está tu Carlos, se ha conexión, quedado tu Carlos, imagen. te has quedado ahí, no sé si nos escuchas, Carlos. Has tenido un problema de conectividad, creo. Esperemos un ratito porque también un momento se desconectó antes de hacerle la pregunta. Bueno, entonces seguimos con la pregunta a Javier. Javier, si tú puedes activar también tu audio. Queremos preguntarte ahora más o menos sobre las acciones y las alianzas que debieran de darse a nivel territorial, ¿no? Y por eso te queríamos que hagas tu reflexión, Javier, sobre qué papel pueden jugar la concertación de muchos actores, ¿no? Públicos, privados, las empresas privadas, por supuesto, que tienen Así un es. interés en que no haya más desmanes, más problemas en sus predios, ¿no? Bueno, la agricultura, la ganadería, etcétera. Académicos, ¿no es cierto? Y también, por Así es. supuesto, la sociedad civil, ¿no? Así Todos es. estos actores en los territorios para promover mejores respuestas colectivas, que es a veces lo que falta, ¿no? Y mayor resiliencia frente al fenómeno del niño. ¿Qué acciones Exacto. colaborativas tú crees que se pueden desarrollar frente al cambio climático que permita mayor sostenibilidad de la producción que va a ser afectada por el niño y también por mayor sostenibilidad de los servicios básicos que Lo, se requieren, lo- ¿no? lo Adelante, que Javier. dice, exacto, lo que dice el señor Paredes es exacto, ¿no? Es exacto. Los peruanos, los antiguos peruanos, las antiguas culturas peruanas le quitaban la velocidad al agua. ¿Por qué? Porque la vertiente occidental de los Andes es una de las curvas de aceleración más aceleradas del mundo, junto con Irán, ¿no? De los 5.000 metros al nivel del mar, uno puede llegar en 2 horas, ¿no? Entonces, la velocidad del Huayco es por eso, porque la curva de altitud es muy acelerada. Entonces, si le quitamos la velocidad al agua y hacemos canales, digamos, como la Chirana, como el río Surco, como hacían los Ichmas, ¿no es cierto? Como hizo Tupac Yupanqui en Ica, ¿no es cierto? De hacer canales en diagonal y no llevar el agua al mar, porque llevar el agua al mar, le estamos haciendo un daño al mar porque la estamos desalinizando. Desalinizar el mar significa que puedan cambiar las corrientes marinas. Tenemos que esa agua capturarla para época de sequía, ¿no? El niño puede ser, no, hoy día con un país no preparado es algo negativo, pero si supiéramos acumular el agua en reservorios, hacer desde Belaúnde, creo que no se hacen reservorios en el Perú, ¿no? Desde Belaúnde, ¿no? Entonces tenemos que hacer reservorios en la cuenca baja, en la cuenca media, en la cuenca alta, ¿no es cierto? En todas las regiones, transversalmente, inclusive en la ceja de selva, porque también la selva puede sufrir sequías, ¿no? Y quería anotar algo sobre lo que decía el señor Paredes, quiero corregirlo en esto. Las lluvias no necesariamente son más cortas que la época de sequía. Cada fase cada fase lluviosa de un niño Modoki puede durar mucho más que la fase seca. Ese fue el caso de Uruguay, Argentina y Paraguay. Tuvieron hasta tornados F5, vientos huracanados y lluvias de 250 litros por cerca de 5 años. Y tuvieron solamente 3 años de sequía. Entonces no es tan cierto, no es blanco y negro, ¿no? Este, eh, eh, mientras haya más cambio, más vapor de agua, más calentamiento global, con meses récord, el Atlántico ha tenido 5 meses seguidos temperaturas récord no vistas desde 1880 y venimos con un mes tras otro récord. Entonces, mientras más agua dulce haya en el mar, va a haber mayores lluvias, mayor evaporación, mayores huracanes categoría 5, los modelos van a patinar y ya NOAA se está convirtiendo en un problema. Copiar a NOAA ya está significando un problema, porque lo de Acapulco, ¿quién lo va a pagar? Por ejemplo, lo del 2017 nos costó $3.200 millones copiar a NOAA, 1.2 del PBI.
Entonces, no podemos seguir copiando a NOAA. Tenemos que hacer nuestra propia interpretación, nuestra propia lectura del evento. El Perú ha dado a conocer al mundo el fenómeno del Niño por los pescadores que hace 100 años veían cómo en algunos meses de diciembre se calentaba el mar y llovía en la costa, ¿no? Entonces, si tenemos esta sabiduría, este conocimiento de 5.000 años, ¿no es cierto? Desde Caral, desde Bichama, desde ahora acá en Santiago de Cabo tiene 6.000 años, ya más antiguo que Caral. No la aprovechamos, no la volvemos a traer al día de hoy, al campo, a la academia, a las universidades, a los agricultores, a los empresarios grandes, medianos, a exportadores o no exportadores, y no incorporan esto de quitarle velocidad al agua, de hacer canales en diagonal, ¿no es cierto?, de prepararnos para épocas de sequía, porque el Perú de repente en la próxima fase, porque este niño va a seguir. Mientras tengamos estos 425 o 421, ahí oscila, de partículas por billón de dióxido de carbono no visto en 14 millones de años, vamos a seguir con cada verano y con cada primavera con fenómeno del Niño. Entonces, no podemos dejarle al Estado la responsabilidad de hacer obra de prevención. Tiene que estar el sector privado, que es más eficiente que el Estado, porque este Estado es un Estado casi fallido. Es un Estado casi fallido, ¿no? Lamentablemente la mejor prueba fue que en el año 2016 con el señor Humala, ¿no? NOAA anunció que se venían lluvias tremendas para el Perú, ¿no es cierto? Se compraron pluviómetros, se pusieron mallas de acero en Chosica y llovió una semana en marzo. ¿Qué significa? Que la atmósfera determina si llueve o no llueve. No es el calentamiento del mar per se solamente, es la calidad de la atmósfera. Si la atmósfera está seca, no llueve. Y eso fue lo que pasó en el año 2015-2016. Entonces, no podemos ser tan sobresimplistas y seguir con esta majadería del 1 más 2 y del 3.4, porque ya nos ha costado billones de dólares, 3.200 millones de dólares. Yo no sé cuánto ha costado lo que ha pasado en marzo, abril y mayo en el norte, pero yo veía en Piura, en las exposiciones que hizo, en las ponencias que he hecho con exportadores, gracias a empresas privadas que vieron este asunto del Bodoque y del cambio climático y me llamaron. Bueno, yo vengo estudiando esto hace 10 años y hemos acertado la mayoría de veces, porque hay que incentivar la investigación científica, hay que incentivar la investigación científica en las universidades y dejar de copiar a NOAA, porque quien le enseñó el niño al mundo fue el Perú. No te acerques al No. micrófono que no se te escucha. ¿No? Ok. Bueno, Este, vamos cortando aquí, la seguimos en la cuarta La pregunta. siguiente. Y quisiera ahora por favor, Gracias, Javier. retomar encantado. con Carlos. Muchas gracias. Carlos, se te fue un poco la señal, pero retomemos ahora lo que te quedó pendiente. Yo quería preguntarte, frente a este panorama en donde en lo fundamental ambos coinciden, ¿cómo lograr promover una mayor organización comunal previa, ya hace un tiempo, durante y posterior a este fenómeno del Niño? ¿Qué rol pueden tener los yachachi? Me gustaría que expliques un poco el concepto a la audiencia en este proceso. Y como mencionaba Javier, ¿qué debiera hacer la academia, la universidad, los institutos superiores, las escuelas, la sociedad e incluso los gobiernos locales, pese a las dificultades del Estado central, ante la inminencia del FEN, para poder apoyar mejor fundamentalmente a las familias, pero fundamentalmente a los productores, porque si no Así es. vamos a tener un tema alimentario muy serio también para nosotros los consumidores. Adelante, Carlos, por favor. Gracias. Bueno,
Yo creo que en principio estamos ante la dificultad de no tener el tiempo de espera como para hacer cosas previas. Vamos a actuar casi sobre el caballo, en el sentido de que ya las cosas se están precipitando. No ha habido ningún tipo de instrucción de ver cómo es que, por ejemplo, se maneja el tema de altas temperaturas en relación a la floración de los frutales y qué hacer. Recién ahora se está conversando acerca de especies que son resistentes al calor y que en esas condiciones dan frutos. Y, es decir, hay floración y dan frutos. Pero ya eso es tarde, porque no se va a poder cosechar frutales en algunos casos muy severamente, como he mencionado el mango, también en la palta, en fin. Entonces, actuando sobre el caballo, yo creo que tenemos la oportunidad de hacer también un giro hacia un enfoque más territorial del país, en el sentido de comprender que Carlos, la se ha- mitad del total de la población vive equivocadamente repartida en 1.800 distritos. Es decir, hay una alta concentración en unos lados y hay una gran dispersión en otros lados. Tenemos 126.000 centros poblados. Más del 90% de estos 126.000 centros poblados son de poblaciones dispersas, cuya concentración, que no es una urbanización, sino son viviendas cercanas, chacras cercanas, es de no más de 100 por esta unidad. ¿Cuál es la ventaja de estas poblaciones? Que viven alrededor de las microcuencas. Son dispersas porque están junto al agua. Son ellas las que en las partes altas podrían instalar mecanismos para cortarle velocidad al agua, de hacer unos andenes huecos donde venga el agua con piedras, ahí se llene y sale solamente un poquito de lodo con agua por rebose. De forma tal que el huaico se para arriba y no se lamenta abajo. Entonces, esto sería una apuesta, pero de la mano con las comunidades campesinas, con las familias campesinas que allí viven. Los Yachachis pueden ser un punto central de cooperación, de colaboración, de desarrollo. Y eso sería, digamos, un factor además de empleo frente a la situación grave que tenemos de dificultades de trabajo y de generación de empleo. Entonces, hacer esto de los gaviones, tanto en los laterales de las cuencas de los ríos, como barreras que vayan enlenteciendo la caída del agua, es un trabajo de hormiga grande que podría estar reposando en las comunidades campesinas y hacer que también poblaciones de zonas tipo Trujillo, Chiclayo, en fin, vayan subiendo hacia la cumbre haciendo estas labores, de forma tal que hagan la prevención y que podamos, ojalá, disminuir el impacto de lo que se conoce como huaicos, inundaciones, desbordes, etcétera. El otro tema que me parece que es importante es este asunto que ha referido Javier del almacenamiento de agua. Y yo creo que la primera prioridad debiera ser que las 2.300.000 unidades productivas que existen en el Perú, 97% de las cuales son de pequeña producción campesina, tengan reservorios para poder almacenar el agua y poder hacer el riego tecnificado. Nosotros en Sierra Productiva, con nuestra propia mano, hemos fomentado 100.000 familias que tienen estos sistemas de riego y estamos almacenando más o menos 450 millones de metros cúbicos al año, porque los reservorios son reservorios que
se llenan 3 veces se llenan y se vacían 3 veces por semana. Por tanto, tenemos más o menos unos entre 90 y 100 metros cúbicos por semana. Y en las 52 semanas del año estamos bordeando los 5.000 metros cúbicos por familia, en 100.000 familias. Si multiplicamos esto por 2.300.000, estamos con una capacidad importante de retención del agua. Y además, una retención del agua que va al servicio del riego tecnificado y por tanto de equiparar este tema relativo de la relación con la sequía. Pero además hay otras tecnologías que debemos saber recoger. Nuestro antecedente es decir, ante la ausencia de agua, porque hay zonas que, tipo Puno, 2 campañas agropecuarias, 2 años que no tienen agua, no tienen lluvia, y todo se está secando. Y hay zonas también, incluso en Quillabamba, tienen dificultades de agua para lavar el café. Y están teniendo problemas para despulpar, porque el café pues, es el grano que está dentro de la pulpa. Tienen que retirar la pulpa y ese retiro se hace con el agua. No tienen agua y están en dificultades de procesar el café. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Hay un mecanismo que es fabricar agua procesando el viento. Y esto ya lo han hecho los pre-incas, los nazcas. Ahí tenemos estos hoyos que han abierto como andenes que van en espiral, andén grande, mediano, más chico y pequeñito, y luego viene un tubo de piedra vertical, que es donde se hace la condensación. Entra el aire, se condensa y abajo está transcurriendo agua. Nazca es una zona del Perú donde llueve cada 10 o cada 20 años. Sin embargo, no les falla agua ningún día de los 365 días del año para consumir los seres humanos. Y tienen campos de cultivo y sostienen una serie de cultivos que son cultivos de desierto. Entonces, eso puede generalizarse, debe generalizarse. La tecnología ha avanzado tanto que ahora es posible hacer equipos pequeños, colocándole como condensador ya no lo que hacían los incas, sino más o menos en lo parecido a los incas tiene que ser la captación del viento, del viento atmosférico. Y luego ponerle un condensador tipo el que existe como radiador en la refrigeradora, para que ahí se condense y cae agua. Hay equipos que ya están fabricándose que generan 6.000 litros de agua diarios. Es decir, también debiéramos ir a esta innovación tecnológica, recogiendo lo ancestral y proyectando la innovación. Y ahí el rol de la academia. ¿Qué hace la academia para este propósito? Pero no solo la academia, sino la academia junto con la microempresa y las posibilidades de que pequeños empresarios puedan hacer las pruebas, hacer los ensayos, tener una asesoría científica para poder tener este tipo de equipos de forma tal que la gente no tenga esta dificultad. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Quillabamba, hemos logrado en un proyecto de la Confederación Campesina del Perú, junto con Coprofan, que es una confederación de productores de agricultura familiar del Mercosur ampliado, 7 países, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. Ahí hemos hecho un proyecto donde uno de los temas ha sido enriquecer el abono orgánico con harina de rocas. Y el equipo de mini chancadora de rocas se ha fabricado con microempresario, un metalmecánico, Jorge Bacatito, extraordinario en su capacidad innovativa e inventiva, que ha creado una máquina y que nos está permitiendo tener harina de rocas, con lo cual estamos enriqueciendo el abono orgánico sólido y el líquido. Ese tipo de investigaciones son las que requerimos, investigaciones prácticas. Y para eso, convocar a la academia, las universidades, las microempresas, los metalmecánicos, en fin. Porque también hay otro asunto que está en juego, es el tema de la energía. En estos momentos ya están habiendo hidroeléctricas que no funcionan al 100%. Están reduciendo 30, 40% y están cubriendo ese déficit haciendo operar
plantas a diésel y están pidiéndole al gobierno que le autoricen subir la tarifa para cargársela a los usuarios. Y hay mecanismos para poder tener, por ejemplo, mini generadores que funcionan con el aire, mini aerogeneradores, que con poco viento, sin embargo, se puede tener una electricidad domiciliaria. Pero hay además otra alternativa mucho más interesante que no requiere el viento, que es usar, digamos, el alternador de un vehículo que esté en desuso, se desarma, se refuerzan los filamentos de cobre y se le agregan imanes. Y esto termina siendo una forma de darnos energía eléctrica eterna. Es decir, hay alternativas que tiene que entrar a la investigación, a probar y a ver soluciones prácticas que permitan que la gente pueda pasar esta situación. Entonces, hay alternativas, los Yachachik son innovadores, están metidos en estos temas de energías alternativas y que además le hacen bien a, digamos, salirnos del uso de con los combustibles fósiles, etcétera, e ir hacia ser más amigables con el ambiente, que es algo de lo que, digamos, Javier le preocupa, de todo este índice que ha rebasado los cálculos de monóxido de carbono que, digamos, está generando toda la alteración adicional a la que estamos observando. Muchísimas gracias, Carlos. Miel para mis oídos, lo que estás hablando de energías renovables, sería tan poco desarrolladas en ese el plan al 2050. Javier, quisiéramos entrar ya a la cuarta ronda. Del hombre con la naturaleza. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Estamos entrando ya a la cuarta ronda. Ya hemos sobrepasado las 8 de la noche y quisiéramos que brevemente ambos nos puedan dar sus opiniones a pesar de las dificultades sobre las políticas públicas que deberían hacerse, aunque sea a nivel de las regiones, para la prevención y mitigación y posterior reactivación económica. Javier, ¿cuáles serían para ti las principales recomendaciones para fomentar una política pública para la prevención y mitigación de estos fenómenos del Niño? Y pensando también en una prevención que tenga que ver con la reactivación económica, considerando las diversas realidades regionales de un país tan diverso como Perú y el impacto en los sectores económicos, y sobre todo para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la que hemos hablado acá en Calidad de Negocios en pasados programas. Ya me ha asustado Carlos Paredes con dos de mis productos favoritos. Poco va a haber de palta y de mangos, así que esta noche comeré palta. Adelante, Javier, por favor. Micro. Javier. Tu audio, Javier, activa tu audio, por favor. ¿Me escuchaste, Javier? El audio está apagado. Sigue apagado. Abajo. Ahí está. Adelante. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Ya. Muy bien. Adelante. Hay una multiplicidad de políticas de prevención, pero voy a dar solamente unas 5, las que me vengan a la mente en estos momentos, porque hay como 15 o 20, ¿no? En la zona urbana tenemos que construir casas a 2 aguas, porque estamos en un proceso de tropicalización a mediano y largo plazo. Entonces, la costa peruana está en un proceso de tropicalización y vamos a tener estas lluvias cada vez más seguidas. Los cables, todo lo que es cables eléctricos. Estoy seguro que no hay el alcalde López Aliaga ni el gobierno han hecho un chequeo de todo lo que son
cables eléctricos pelados, informales que hay en los mercados, comisarías, hospitales, ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son cortocircuitos e incendios. En los conos los gaviones, lo que habla Carlos, hacer gaviones. Hay compañías en el Perú que pueden armar los gaviones en los mismos conos, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es darle salida. El agua se mete por dos lugares, ¿no? O por el techo o por la puerta, ¿no? O por el desborde de un río, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia de que estamos en un proceso de tropicalización y tenemos que adaptar nuestras viviendas a un clima mucho más tropical. Vamos a tener cada vez inviernos más cortos y veranos más largos y primaveras más calurosas. Prácticamente lo que está haciendo el cambio climático es matar las estaciones. Ya no hay estaciones como conocíamos hace 30, 40 años. Hay que descolmatar, no solamente, yo me he paseado por carretera desde Chiclayo, Piura, Chimbote, Casma, todo por camioneta, en auto, con esta compañía que me financió para dar charlas, y yo veía que ahí era una limpieza del cauce, no había descolmatación. Descolmatación es meter maquinaria y sacar 3, 4 metros de barro, de piedra y tierra, y ponerla eso en los gaviones. O sea, complementar los gaviones, que son jaulas de piedra, con esta tierra, con esta arena, para que con cemento puedan tener, digamos, cierta solidez y no se la lleve el río, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo en Iguazú es un adelanto, ¿ah? Lo que estamos viendo en Iguazú es un adelanto. Los modelos se quedan cortos. Chile sufrió unas lluvias hace unos meses que ponían, el modelo ponía 120 litros y llovió 170 litros. O sea, se quedaron cortos. Hay multiplicidad de cosas. Poner barras de jeve o de madera en las puertas, entre el piso y la puerta. Poner muros en forma de aleta delante de la puerta opuesta al huaico, para que el huaico, cuando baje, este muro de cemento lo empuje hacia el centro de la calle y no se meta hacia la puerta. Los cables eléctricos, los techos a dos aguas. Si no tienen plata para poner techos a dos aguas, bueno, que hagan un desfogue de techo plano, hagan en una esquina un desfogue para que el techo no colapse porque el agua se va a quedar ahí y ese techo se va a venir abajo. Entonces, si le hacemos un desfogue al techo plano, y no te hablo nada de las casas de quincha. ¿Cuántas casas de quincha hay en la costa peruana? Debe haber millones. Entonces, la labor es múltiple y tiene que entrar a trabajar la empresa privada por obras por impuestos y dejar de ver al empresario y que el empresario deje de ver el asunto del cambio climático como una bandera de la izquierda. El cambio climático no tiene ideología, para mí. El cambio climático no tiene ideología y no se salva en ningún país, de izquierda o derecha o de centro. Tenemos que participar todos. La academia, las empresas, las mineras, las agroexportadoras, el Estado, las regiones, pero con meritocracia. Tenemos que tener un Estado meritocrático, si no, este Estado va a seguir siendo muy lento. Y tenemos que, como decía el señor Paredes, retomar, digamos, la observación de la naturaleza, ¿no? Para poder prevenir y no depender del NOAA y esperar 3 meses que el centro del Pacífico se caliente por encima del 0.5 para recién declarar al niño, ¿no? Y bueno, con respecto a Piura, para terminar, porque sé que el tiempo es corto, Piura lamentablemente va a sufrir todavía 1 mes o 1 mes y medio o hasta 2 meses, hasta enero, probablemente sequía. Es una mala noticia, pero tengo que decirla porque la verdad, aunque duela, mejor es decirla que ocultarla, ¿no es cierto? Piura, lamentablemente, la curva de lluvias es un giro del Atlántico, que es una curva
y donde más se acerca a la costa es entre Ancash y Lima, ¿no? Y el norte chico de Lima es probablemente donde más llueva en toda la costa peruana, en la zona de Huacho, de Chancay, la zona de Barranca, Supe, Huaura, Huaral, ¿no? Ahí hay que preparar mucho más a la gente porque ahí va a llover muy, muy fuerte, ¿no? El Perú entero se tiene que preparar, el Perú entero se tiene que preparar, ¿no? Y si los incas y los huari, y los chimúes y los moches y los nazcas pudieron sobrevivir, Caral sobrevivió 1000 años, imagínense cuántos eventos el niño hubo en 1000 años, ¿no? Y Caral sobrevivió 1000 años, ¿no? Mucho más que en la época republicana y la época virreinal, juntas. Entonces, la prevención es un chip mental que debe ser política de Estado, pero tiene que ser parte de la sociedad civil, de los empresarios, y dejar que a la derecha o los empresarios dejen de ver el cambio climático como un enemigo y una bandera solamente de la izquierda. Ahí hay un problema que tiene que resolverse ya. El cambio climático no tiene bandera ideológica. Es un problema real. Es un problema real que lo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, con 3 o 4 grados por encima de lo normal. Eso es terrorífico. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Afortunadamente este programa queda grabado y será Así es. responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, en particular de aquí de Calidad y Negocios, difundirlo. Yo Así realmente es. les agradezco mucho. La última Y, palabra, Iván. y la pregunta, pasa a sí, la Carlos. última pregunta, Carlos, ya volando un poquito, qué bueno que haya dicho Javier en el fondo de que por lo menos tenemos una bandera común para unirnos todos los peruanos. O sea, aquí no hay Así es. distinción de ningún tipo, ni Así tampoco es. de sectores académicos, empresarios, pequeños productores, etcétera. Carlos, y en ese sentido, ¿qué ejes estratégicos, recogiendo estas palabras inspiradas también de Javier, crees que debería tener una política con énfasis en lo preventivo, en lo meritocrático, por supuesto? ¿Y qué rol podría tener esta gobernanza público-privada y académica, ¿no? Para utilizar buenos instrumentos, ¿no? Mencionó obras por impuestos, Javier, pero también está Procompite, Agroideas. ¿Qué cosas podríamos hacer justamente para tener estos ejes que ayuden a la prevención y mitigación, juntándonos todos los que estamos involucrados, que somos todos los peruanos, por supuesto, en estos temas? Adelante, Carlos, y tus palabras también finales. Adelante, por favor. Gracias, Iván. En Sierra Productiva nosotros fuimos proponentes y realizamos incidencia política en el gobierno de Alan García con el ministro Luis Carranza, y allí surgió el Procompite, que es un mecanismo a través del cual algo a lo que el MEP se opone, que las innovaciones tecnológicas vayan a cuenta de pequeñas unidades productivas, porque dice que debe ser solo lo público y no la iniciativa privada. Entonces allí se logró hacer que el 10% del presupuesto de inversión de cada gobierno regional y municipal pudiera destinarse a la innovación tecnológica productiva sin necesidad de que sea un proyecto de inversión pública, un PIB del ministerio, que pase por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y funciona con un reglamento que elabora el gobierno regional o la municipalidad. Gracias a esta, por ejemplo, a esta Me parece que, Carlos, creo que tienes un problemita de conectividad. No sé si nos escuchas. yo escucho bien. Sí, sí, creo que Continúa, Carlos, continúa. Adelante, Carlos. Ahora. Ahora bien. Sí, ahora bien, sí, La adelante. ejecución de la máquina, se palanqueó 350.000 soles del Procompite para escalar los abonos orgánicos enriquecidos con harina de rocas. Yo creo que ahora debiera tomarse el Procompite, incluso duplicarle la capacidad de inversión, es decir, ya no 10, sino 20
y enfocarlo al tema de estos asuntos relacionados a almacenamientos, tanto en las riberas como, como contención, de forma tal que las comunidades puedan acceder a estos fondos y desarrollarlo. Y allí tener el concurso de entidades que tienen experiencia en esto. En el Cusco hay el Instituto de Manejo de Agua en esto de los aviones de una bastante buena manera, que podría extenderse hacia otro lugar del Perú, haciendo que sus técnicos se destaquen para trabajar ahí. Y si hay sectores de la empresa privada, ahora, yo dudo mucho en el gobierno central. El gobierno central está preocupado en durar y no en gobernar. Más bien está haciendo desgobierno. Creo que el centro está en el rol que puedan cumplir gobiernos regionales y gobiernos municipales, que están mucho más vinculados con la población organizada y que la población organizada debiera asumir roles. Y todo esto debiera estar vinculado al tema de generación de empleo, de recursos económicos. En lugar de bonos, en lugar de repartos de dádivas, este debería ser el mecanismo de empleo, que ayude a que la gente cuente con recursos con los cuales activar su economía del día a día, pero haciéndole un bien a la sociedad respecto de estos controles. Yo me temo que si no se hace algo de eso, imagínense en este escenario que nos pinta Javier, de inundaciones, etcétera, etcétera. La actual delincuencia que hay va a irse hacia los saqueos. La policía, en lugar de estar ayudando a ver cómo controla la situación de los huaicos y demás, no va a saber qué hacer, o perseguir, o capturar, o qué sé yo. Y la desesperación va a ser mucho mayor de la que actualmente el control ya se está saliendo de las manos. Es decir, necesitamos tener una orientación en común. Y creo que la orientación en común la hemos conversado durante todo este diálogo tan fructífero, que creo que podrían de ahí salir algunas pautas que nos permitan combinar prevención, producción, actividad productiva, actividad de prevención, una vida sustentada en la actividad productiva y no la desesperación de ver cómo robo para poder comer. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Javier y muchísimas gracias a ti, Carlos. Claro que sí. A tener en cuenta, viajo al Cusco, me voy con estas ideas mañana y estaré lunes y martes tratando de vincularme con este Instituto de Manejo del Agua. Iván, quiero que tú Sí. también agradezcas a nuestros... Por supuesto, ha sido muy nutritiva y muy interesante y además llena de hipótesis, más allá de lo dramático que pueda sonar, siempre hay posibilidades, siempre hay oportunidades, siempre hay esta convergencia de esfuerzos que hace posible que los peruanos nos pongamos de acuerdo. Muchas gracias, Javier, muchísimas gracias, Carlos, por esta participación y por estas luces que nos brindan para poder ver un camino para resolver este problema tan fuerte que se nos viene, que es el fenómeno del niño. Bueno, y el viernes próximo, el viernes 10 de noviembre, vamos a tener, como siempre, un programa dedicado a abordar los retos que tenemos para un desarrollo económico más incluyente, más sostenible, más competitivo, ¿no es cierto?, a pesar de las diversas dificultades que tenemos. Y por lo tanto, nos vemos el próximo viernes a las 7 p.m., como siempre, en Calidad y Negocios. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Inés. Y no nos olvidemos que hoy se ha reafirmado la idea de que solo es posible enfrentar los problemas como una sola fuerza y gobernar debería ser unir. Muchísimas gracias. Es aterrador y alentador este programa que hemos tenido y nos comprometemos junto con los amigos que lo han escuchado con el Facebook y los que han estado presentes aquí en el Zoom a difundirlo lo más posible a las cosas. Hasta el viernes próximo, viernes 10 de noviembre, 7 horas de la tarde, como nos dijo Iván. Hasta pronto. Muy bien. Gracias. Feliz fin de semana. Nos vemos. Adiós. Que no llueve este fin de semana.
Adiós, muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches.